A ver, Silvio Otero te pregunta, ante el desafío del caso Zavala, ¿el tribunal estará a la altura para retirar el registro a la candidata en caso de confirmarse que hubo una comisión de delitos? Es una posibilidad abierta, pregunta. Y qué bueno, le agradezco a Silvia Otero la pregunta. A ver, lo que yo quiero dejar muy en claro primero es que no es un tema de fuerza o de valentía para un tribunal quitar el registro de algún o alguna candidata o anular una elección. El proceso de decisión dentro del Tribunal Electoral, primero actuamos porque un actor político viene a pedirnos, viene a impugnar un acto. Sí, no están ustedes vigilando todo. No estamos vigilando todo y diciendo aquí vamos a entrar. No. Tenemos que tener un juicio, alguien que nos interpele finalmente, que nos diga, resuelvan esta controversia. Posteriormente resolvemos en base a lo que hay en el expediente, únicamente en base a lo que hay en el expediente. Y a veces vienen los actores y nos dicen oralmente cosas que no están en el expediente. Y como les decimos, eso no está en el expediente, no forma parte de lo que llamamos los juristas la litis. O papelito entonces, habla, diríamos los legos. Totalmente. Papelito habla para poder emitir una sentencia. Y me parece aquí que lo importante es justamente que las sentencias, que las decisiones que toma el Tribunal Electoral se tomen exclusivamente a partir de dos elementos: lo que dice la ley y lo que hay en el expediente. Ciertamente a veces para interpretar ambos utilizamos el sentido común, totalmente, muy cierto, porque ese concepto de que cuando la ley carece de sentido común, el juez se la tiene que dar, muy cierto. Pero no podemos ir más allá ni de lo que dice el expediente ni de lo que dice la ley. Es interpretar y tratar de armonizar ambas cuestiones para dar una sentencia que dé certeza. Claro. Que no va a dejar contentos, en efecto, a la mitad de los ciudadanos o a una buena parte de los ciudadanos, es muy cierto, pero que sea una sentencia certera. Entonces, no es un tema de tener el valor o tener la fuerza como tribunal. Si se acreditan ilícitos, se acreditan ilícitos y son las consecuencias que deben imperar en el asunto. Ok. Betzer, @JISSB, dice, ¿hasta cuándo empezará a actuar de manera autónoma el tribunal, ya que hasta hoy en día sus magistrados no ocultan la línea que reciben del gobierno federal? Sin duda una parte del Poder Judicial sometido por el Poder Ejecutivo, así lo percibimos los ciudadanos comunes de este país. Bueno, así lo percibe él. ¿A ti te hablan para darte línea el gobierno federal? Nunca, jamás. Y lo digo con certera y tranquilidad, nunca. Y aquí a lo mejor es, el sistema electoral es un sistema muy complejo. Hay tribunales locales, luego el propio tribunal electoral tiene salas regionales y una sala superior. Sí. Y la regla del trabajo del juez es la del sigilo judicial, la del secreto judicial. Sí, no ustedes por lo general no hablan tanto. No hablamos y no podemos, yo no podría ahorita pronunciarme sobre alguno de los expedientes que tengo en la sala superior. Entonces, quizás sea el momento de decir cómo trabaja esta sala superior y cómo trabajamos nosotros, trabajan las salas regionales y los demás. Llega un expediente, se integra y se manda a la ponencia de un magistrado o una magistrada, quien elabora el proyecto de sentencia. Pero ese expediente puede ser revisado por los otros 6 integrantes de la sala y debe ser revisado en el momento en que estimemos nosotros oportuno ir a revisar todas las constancias, todo lo que hay. Posteriormente se circula un proyecto por parte del ponente o la ponente y este proyecto es discutido por 7 magistrados del Pleno y a veces estas discusiones pueden durar horas. Tenemos el expediente a la vista, verificamos constancias, verificamos la demanda, verificamos todo lo que hay en el expediente. En algunos casos aprobamos el proyecto como viene, en otros de plano no lo aprobamos
que es lo que cuando se da un engrose en sesión pública, y en otros casos construimos otra argumentación u otro tipo de proyecto entre los 7. Todo este trabajo, que lleva generalmente semanas, 2, 3 semanas, puedo decir, a menos de esos asuntos urgentes, todo este trabajo se lleva a la sesión pública, en la que únicamente se ve a veces quienes votan a favor o en contra. Pero es la punta del iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg, es una discusión muy breve. Entonces, todo este trabajo hace que nuestras sentencias son totalmente imparciales y son en base a lo que hay en el expediente, y somos muy congruentes. Eso es algo que esta integración ha cuidado mucho. Cuando a uno le decimos sí por esta y esta razón, le repetimos la misma decisión a los siguientes. Le hemos dado la razón a veces a Morena, a veces al PAN, a veces al Verde, a veces al PRI, a veces a algún candidato o candidata independiente, a veces le hemos dado la razón al INE. O sea, se puede revisar justamente, y lo bueno es que quedan estas sentencias como testimonio del trabajo que se llevó a cabo. Tú tienes secretarios de estudio y cuentas, supongo? Tengo secretarios. ¿Cuántos son? Son 12 en tiempo normal. Por magistrado. Por magistrado, y ahorita estamos teniendo el doble más, entre 20 y 24, según las ponencias. Claro. A ver, la última. ¿Por qué se concede un margen de 5% de exceso de gastos de campaña? Si robar un peso es robo, ¿no debería aplicar la misma regla? Te pregunta Ius Omnibus, Alcántara García. La pregunta difícilmente la puedo yo contestar, porque esa regla la puso el constituyente cuando definió 5% de rebase, diferencia menor a 5 puntos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué fue lo que en su momento discutieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para llegar a esto? Sí, aquí perdón que te interrumpa, pero es importante decir que tú aplicas una ley, no la inventas. No la invento, aplico la ley y la decisión la toma el constituyente, si es la Constitución, o el legislador, si es la norma. Pero aquí lo que quiero también insistir es que finalmente el juez electoral lo que hace es constantemente estar regulando la política, resolviendo conflictos entre políticos, tomando decisiones entre el derecho y la política, y obviamente esto lleva en muchos casos, a rupturas con parte de la política y a percepciones quizá equivocadas por parte de la ciudadanía en esta dificultad que tiene particularmente el juez electoral de estar resolviendo exclusivamente conflictos dentro del espacio y la esfera política. Y en tiempos récord. Y en tiempos récord, que son, a veces han llegado asuntos en la tarde y se han sesionado el día siguiente. Hay asuntos de suma urgencia, los spots o espectaculares que son, o asuntos en que se han tardado en la impartición de justicia a nivel local, o la misma una sala regional, y nosotros tenemos unos cuantos días para resolver una elección, por ejemplo. Janine, ha sido fascinante platicar contigo. Qué bueno que además nos explicas más a detalle cómo funciona el tribunal. Creo que es importante saberlo. Sí, transparentar nuestro trabajo es fundamental. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias, Katia. Gracias.